Lo primero, darles las gracias por estar aquí. Y yo simplemente hacer lo que habitualmente hacemos en el día a día, en la emisora, que es intentar llevarles la verdad de aquello que realmente preocupa a la ciudadanía, en este caso a la Comunidad Valenciana. Estamos con estas jornadas sobre inmigración y seguridad ciudadana. Ya saben que para muchos no existe. Vamos a saber si existe o no. Tenemos con nosotros, y a mí me gustaría, antes de hacer una pequeña reflexión, introducir a los ponentes que van a compartir esta mesa. Tenemos a Ricardo Ferris, que es inspector jefe de la Policía Nacional, jefe de la Comisaría del Centro de Valencia. Tiene una biografía, estuvo 5 años en la Brigada de Información Antieta en San Sebastián, en Pamplona, Brigada Provincial de la Policía Judicial en Tarragona, en Torrente, asesor de seguridad ciudadana de 3 delegados del Gobierno. Y bueno, pues ha desarrollado su carrera profesional en lo que es precisamente la seguridad ciudadana. Ricardo, muy buenas. Después tenemos con nosotros a también José Manuel Vallejo, que es vicepresidente de una policial. Policía para el siglo XXI. Policía para el siglo XXI, una policía para el siglo XXI. Es algo que nos lo explicará, Guardia Civil, y sobre todo, aparte comunicador. También ha escrito un libro, Don't Fuck the Police. Sí, queda clarísimo, no vamos a decir nada más. Y Julio Trilla, diputado de Vox en el Congreso por Valencia y miembro de la Comisión de Seguridad Nacional. Muy buenas, con el que también solemos hablar en la emisora. A mí, antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña reflexión de estas que a veces solemos hacer cuando entramos en antena, en el día a día, y que viene en cierta manera a reflejar pues lo que está pasando o no. Se suele decir si es realidad o argumento político, porque estamos ante una situación que se puede malentender. Después está clarísimo que es una cuestión social y desde luego real, porque nadie de los que estamos aquí, iba a decir de los que nos están escuchando, pero ya es la manía, nadie de los que estamos aquí hemos vivido o hemos visto situaciones como las que se están encontrando en el día a día la ciudadanía en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Es muy normal escuchar, esto aquí no pasaba, y es que es verdad, esto aquí no pasaba, es así. Y no queremos decir en ningún momento que tenga que ver esto que pasa con inmigración, pero sí tiene que ver, y es lo que ahora vamos a buscar. A mí lo que me gustaría es empezar ya con los ponentes, que son los que más tienen que contar que yo, y con el inspector jefe, con Ricardo Ferris. La situación de la seguridad ciudadana en Valencia tiene que ver con la nacionalidad, está afectando. No sé si se oye. ¿Se oye? Supone que... Sí. Vamos a ver, eso es lo primero que yo nunca entiendo, ni en los debates, ni siquiera en esta separación que ha habido 2 mesas, inmigración, delincuencia. Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia. Quiero decir, yo hace años, yo estoy en la comisaría de centro, hace ya 5 años, no se dejen engañar por la indumentaria, soy un policía de calle, a pesar de ese currículum que ha resaltado aquí, y yo ya, hace 5 años, nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales. Yo siempre hago la misma broma, cuando hago un detenido, y les puedo asegurar que tengo algún policía en mi comisaría, cuando hacemos algún detenido nacional, siempre hago la misma broma. En vez del juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas del Saler, porque es que ya no existe, ¿no? Es verdad, no existe. Entonces, y vamos, en otras comisarías exactamente igual. Yo cuando oigo estos porcentajes del 30, al 40, al 50, para mí esto es algo totalmente absurdo, no tiene absolutamente nada que ver la realidad, porque desgraciadamente a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia Civil pues son extranjeros.
son gente que viene de fuera, en el sentido un poco más amplio de la palabra de lo que puedan ustedes imaginar. No estoy hablando simplemente a estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes. Hace poco estaba hablando con dos policías míos que han estado en Frontex, una unidad que supuestamente está destinada al control de los tráficos de inmigración irregular. En la práctica ya me han dicho, los dos me han confirmado que es un paripé, que no confiemos en Frontex porque no sirve absolutamente para nada. El poco trabajo que se está haciendo operativo lo está realizando la Brigada de Extranjería y Documentación. Y las noticias que llegan son más que preocupantes. O sea, me decía, yo era el encargado de estos 3 meses en la zona de Andalucía de hablar con los más blanditos, de los que llegaban, de los argelinos que llegaban en las pateras. Hice y absolutamente todos me decían lo mismo. Dice, todos los que vienen en las pateras son expresidiarios, acaban de salir de la cárcel y están llegando aquí y no nos explicamos cómo. No solamente están llegando a España delincuentes y expresidiarios por parte de Argelia. Ahora actualmente yo lo que quiero es que la gente se entere, ¿no? Mi madre decía, bueno, la única manera que tenemos de hacer que el perro no caga en casa es meterle el morro en la mierda un par de días y yo lo que quiero es esto, meterles a ustedes el morro en la situación actual y que empiecen a actuar, porque esto de que la policía nos va a solventar todos los problemas, esta situación de hace unos años que estábamos muy cómodos, bueno, la policía actúa, no hay problema, tenemos una policía realmente buena, no es corporativismo, lo digo de verdad, tenemos una policía excelente, pero no basta, y no va a bastar. Eso que llaman de la delgada línea azul es cada vez más delgada, y desgraciadamente si queremos triunfar en esto, vamos a tener que añadirle colores. Ustedes como ciudadanos van a tener que colaborar con la policía. No podemos quedarnos al margen, diciendo, horrorizándonos y deseando que la delincuencia no llegue a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra casa, y grabando con el móvil lo que hace la policía. Ustedes tienen que ser parte activa en la solución de la seguridad ciudadana, porque el tema es más que preocupante. No para de crecer la delincuencia en España, y Valencia, a pesar de que ustedes cuando digan, bueno, hoy lo de Barcelona, pues nada, ¿no? Que disfruten lo votado, qué bien, que se jodan los... Bien, Valencia está ya solo 2 décimas en cuanto a criminalidad de Barcelona. O sea, es algo realmente terrible. Y yo lo que quería es describirles un poco... Para unir con José Manuel, estamos ante la necesidad de una policía para el siglo XXI, que es lo que como tal defiendes. Explícanos ese concepto de la policía del siglo XXI. Muy bien hilado, se ve que eres un profesional. Bueno, buenos días a todos. He oído antes, bueno, estoy muy sorprendido con la intervención de mi compañero Ricardo. Sorprendidísimo, porque nosotros en Guardia Civil vivimos exactamente lo mismo. Y como les dice el compañero, ustedes son parte activa, porque nosotros nos dedicamos a la delincuencia de forma profesional, a intentar atajarla, pero ustedes son los que difunden esta idea de todo lo que está ocurriendo ahora, la difunden en sus espacios, en sus familias, en sus trabajos. Es un apoyo fundamental que necesitamos. Miren, en una policía para el siglo XXI, antes los compañeros que han estado aquí en la mesa les daban gracias a la Fundación de NAES, daban gracias a Vox. La forma en la que nosotros agradecemos estos apoyos es no siendo apolíticos. Nuestra asociación no es apolítica. ¿Por qué no es apolítica? Porque esta gente que se desinteresa por la política, como decía Platón, al final lo que hace es que nos pone en manos de los peores hombres, que los peores gobernantes que hemos tenido en la historia. Si pensábamos que el penúltimo gobierno que tuvimos era malo, nefasto, nos ha demostrado que, bueno, que todavía puede ser muchísimo peor. Hay algo que no hemos escuchado en esta mesa todavía: resiliencia, sostenibilidad y transversalidad. ¿Y saben por qué no lo hemos escuchado? No lo hemos escuchado porque eso no sirve para absolutamente nada. No sirve para absolutamente nada. Sin embargo, sí que se han dado algunas claves y vamos a intentar dar algunas más. Y yo quiero ser muy rápido porque la dinámica nos lleva a ello. Antes estábamos hablando, y lo ha dicho Iván Vélez, las sociedades son incompatibles, y esto parece que es algo opinable. No, miren. Las sociedades son incompatibles y eso es un hecho científico. Hay multitud de estudios que determinan que determinados rangos de volumen poblacional de unas ciertas etnias, de unas determinadas culturas o creencias, son incompatibles con otras. En Europa, en 2050, vamos a tener entre 75 y 90 millones de musulmanes en una población decreciente de europeos, y una población creciente de musulmanes. Con esto se supone que yo tendría aquí atrás una presentación, pero no la tengo. No importa, porque vamos a improvisar. No se preocupe, que no hace falta. Ya, total, es lo mismo. Lo que vamos a hacer es rápidamente decir en qué situación estamos ahora mismo en España y dejar a los compañeros. Teníamos en España en los años 80, en los años... Bueno, no hay problema. Si me pones la siguiente y la siguiente diapositiva, para que lo vean, aquí la...
La siguiente vamos a dejarlo aquí. Mire, lo que teníamos en España es lo primero, una definición delincuencial. Unas pocas personas cometían unas pocas cantidades de delitos en unos pocos escenarios. En cualquier población, cualquier policía local, cualquier guardia civil, cualquier policía nacional sabía quién era el delincuente del barrio. Cuando ocurría un determinado ilícito penal, sabía a dónde tenía que acudir para detenerlo. ¿Qué ha ocurrido? Que la delincuencia se ha democratizado. Al permitir que aquí entre todo el mundo, al crear un caballo de Troya que no nos han metido los saqueos, no lo han fabricado ellos, lo hemos fabricado nosotros, lo hemos construido nosotros y se lo hemos ofrecido al enemigo. Al meter toda esta clase de personas en España y en Europa en general, la delincuencia se ha democratizado. Ahora son muchos autores cometiendo muchos ilícitos penales, muchos delitos en muchos escenarios. En cualquier momento te puede tocar. ¿Por qué? Pues porque sus costumbres son diferentes y lo que ellos entienden por delito, nosotros no lo entendemos por delito. Democratizamos la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Desde cuándo esto es una negociación? ¿Desde cuándo la policía, desde cuándo las autoridades tienen que ponerse a hablar con una banda de Latin King, de Ñetas, que es una asociación cultural, con su representante, con el sindicato de manteros, de laderos? ¿Desde cuándo estas autoridades están en el mismo plano de igualdad? Democratizamos la autoridad. ¿Qué ocurre? Que aparecen las zonas de confort criminal, zonas donde los delincuentes campan a sus anchas porque la autoridad no se hace respetar. Hemos debilitado la autoridad y al final las zonas no-go. Termino, porque mi suegro siempre decía, mi suegro fue capataz de minas en Marruecos, decía, no te confundas, me decía a mí, que yo era el yerno que acaba de llegar a la familia, Ceuta y Melilla se nos comen, esto va a ser de ellos, se nos comen y no vamos a poder hacer nada para evitarlo. Mi suegro falleció, desgraciadamente, que en paz descanse, vivió en la época del bipartidismo. Él ahora mismo nos estará viendo desde arriba y ya se habrá dado cuenta de que eso no va a ser así, porque no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Durante 40, 45 años, casi 50, lo que hemos hecho es estar templando gaitas. Perder en un campo de batalla, perder la lucha, no es deshonroso si se lucha con honor, pero es que llevamos 50 años sin comparecer en el campo de batalla de las ideas, y eso es verdaderamente lamentable. Con esto, permiso. Hemos escuchado a Ricardo Ferris, inspector de la Policía Nacional, y José Manuel Vallejo, Guardia Civil. Nos vamos ahora a la parte política. La pregunta que le voy a hacer a Julio Utrilla es muy fácil. Si los profesionales dicen que hay un problema tan grave, ¿por qué no está llegando esto a lo que son las instituciones como tal? ¿Cómo analiza usted, desde su posición de diputado, que esto no sea una realidad política y sí social? Bueno, buenos días y muchas gracias tanto al Grupo Parlamentario como a Adenas por organizar estas jornadas y a ti, Jesús, por brindarte a moderarlas. Bueno, pues no está llegando efectivamente porque, como ha dicho mi compañero, llevamos mucho tiempo poniéndonos de perfil. Ha habido sucesión de gobiernos del famoso bipartito que se ha dedicado a mirar hacia otro lado porque no ha sido políticamente correcto enfocar el tema ni crear el lenguaje adecuado, el lenguaje que era realidad y han sido incapaces de afrontar el tema con la firmeza y la seriedad que requiere y por supuesto el rigor. Tenemos un problemón, se habla aquí de la unión entre inmigración y delincuencia, es evidente, ellos son policías, nos están contando los datos de la población en los centros penitenciarios, es alarmante también, va creciendo exponencialmente hasta que dentro de poco pues efectivamente sean prácticamente todos extranjeros. Aún así se sigue negando. Yo les puedo enseñar ahora titulares de periódicos que dicen que no hay ninguna relación entre la inmigración y la delincuencia. Se sigue diciendo eso en España todavía. Es una realidad. La gente, o sea, esta izquierda globalista sigue negando las realidades y las verdades del barquero, que son una evidencia para todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues plantar cara a todo esto, levantarnos, que es lo que hemos hecho, decir las cosas claras y empezar a despertar esta sociedad que estaba dormida, estaba letargada. Lo habéis dicho, 50 años que llevamos dormidos y sin levantar la voz y sin que se oiga a nadie. Esto es lo que estamos haciendo desde Vox, desde luego, que es levantar la voz y empezar a denunciar todas estas realidades, porque si no, señores, el drama que dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos será terrorífico. Comentamos antes unos datos terribles de inmigración. África va a duplicar su población en los próximos 30 años. En 2050
pasaremos de 1.400 a 2.800 millones. Va a ser insostenible la presión. Solo en Nigeria, un país con 200 millones de habitantes, nacen más niños que en toda Europa junta, señores. Europa tiene más de 700 millones de habitantes, 750, y a pesar de ello nuestra natalidad es tan baja que no podemos competir en natalidad con un país como Nigeria, que dentro de en 2050 tendrá 400 millones de habitantes, señores. La presión que tendrán Ceuta y Melilla será terrible, pero, como ha dicho antes Sergio desde aquí, pero no están los límites ahí, estará en toda Europa. Por supuesto, España, que está en la frontera sur, será el primer país que lo sufrirá. Señores, hay que levantarse, hay que cada vez decirlo más claro y más alto, y hay que poner pie en pared en todo esto y empezar a tomar medidas desde ya mismo. Gracias. La pregunta que también imagino que les sale a todos ustedes es la que le voy a repetir a los dos profesionales. En el caso de Ricardo, ¿en qué situación está la Policía Nacional actualmente? O sea, nos decías que efectivamente, profesionalmente, tenéis un nivel alto, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que todos los fenómenos delincuenciales que se están protagonizando aquí en Valencia, y estoy seguro que se puede extender, que hablo con compañeros al resto de España, pues están protagonizados, como digo, prácticamente en su totalidad por extranjeros. Los delitos contra la propiedad, además cada uno tiene su propia especialidad, quiero decir, los robos con violencia, intimidación, mataleones, los que dan una paliza por la calle, pues siempre son los mismos, o son argelinos, son marroquíes, o son sudamericanos. El tema de los hurtos, pues son también argelinos, son marroquíes, y también hay un montón de bandas aquí en Valencia actuando del este, gitanas búlgaras, gitanas bosnias. El tema de los delitos sexuales, algo cada vez que está creciendo, pero ustedes y yo, las mujeres, menos mal que ustedes no saben lo que está pasando, porque es que yo tengo acceso a parte de la Comunidad Valenciana todos los días, y yo antes me acuerdo, hace pocos años, cuando la policía veíamos una violación, pues nos quedamos todos, ostras, había una violación, ¿dónde ha sido? ¿Dónde? Porque realmente es un tema muy grave. Ahora yo estoy viendo todos los días 2 o 3 delitos sexuales y los fines de semana 8 o 9. Esto en territorio de la Policía Nacional, si le sumo el territorio de la Guardia Civil en la comunidad y lo multiplico por las comunidades autónomas, ¿qué está pasando en España? O sea, esto es aberrante. ¿Y qué está saliendo en los medios de comunicación? Nada. Hay un esfuerzo además por mantener a la población totalmente al margen de lo que está ocurriendo. Y efectivamente, eso lo sabemos todos, por ocultar evidentemente quiénes están protagonizando ese tipo de delitos, porque por ejemplo los delitos sexuales y las violencias de género, que ahora está tan de moda, yo siempre veo quiénes las han protagonizado y siempre son los mismos. Yo ahí no veo ningún español. Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera. Y esto lo digo y lo afirmo porque es así. Y la violencia de género, que ahora está tan de moda, exactamente igual. Señor, los españoles somos un pueblo pacífico, lo hemos sido, pero desgraciadamente pues vamos a tener que dejar de serlo, porque la delincuencia que nos está viniendo nos están repitiendo que la policía tiene que evolucionar, pero la delincuencia no está evolucionando, la delincuencia está involucionando. Esta gente, estos delincuentes que están protagonizando este tipo de delitos, vienen de países que están en la edad de piedra, de países que están acostumbrados, la violencia forma parte de su modo, de su quehacer diario y de su modo de comunicarse. Y nosotros nos estamos refinando demasiado. Tenemos que actuar o tenemos que acomodarnos al tipo de delincuencia que nos está llegando, al tipo de delincuencia a la que tenemos que enfrentarnos. Y ya le digo, es fundamental primero que los ciudadanos conozcan de primera mano qué es lo que está pasando. Espero cuando haya un cambio político esto sea lo primero que se corrija, porque si no somos conscientes del problema que tenemos, pues difícilmente vamos a poder solucionarlo. Y en segundo lugar vamos a tener que actuar y echarle narices al asunto y dejar de mantenernos al margen de los asuntos para que la policía resuelva todos los problemas. Y ya os digo, la seguridad ciudadana es cosa de todos. Así que ir preparando y de dejar... Ricardo, es que me estás acojonando. ¿Sí? Sí. Me estás acojonando. Pero bueno... José Manuel, después de escuchar a Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Lo asumimos? ¿Esto es un efecto de la globalización o tiene solución? Tiene solución. Claro que todo en esta vida tiene solución. Lo que pasa es que estamos en la era del eufemismo. El inspector jefe habla de delincuencia y yo me pongo la careta de izquierdas y digo, no hombre, no.
Esos son procesos de ajuste de los procesos de aculturación. Lo que pasa que ustedes no lo terminan de entender, ¿no? Siempre estamos hablando de eso, igual que hablamos de bandas latinas, y me lo habrán oído a lo mejor algunos de ustedes. Digo, no, bandas latinas no, ni bandas juveniles, bandas de jóvenes con intereses comunes, portan herramientas de desbroce arborícola, ¿no? Todo es la época del eufemismo, pero miren, esto es más grave de lo que parece, dentro de lo jocoso que nos lo podemos tomar, porque es el puro mensaje woke, el puro mensaje globalista. Si lo que hacemos es transmitir el mensaje de que no son bandas latinas, son bandas juveniles, o son procesos fallidos de aculturación, la responsabilidad, en vez de mandarla a quien la tiene, que son el bipartidismo, volvemos otra vez, que han gestionado nefastamente todos estos procesos de llegada de inmigrantes, nos la transmitimos a toda la sociedad. Parece que hemos fallado toda la sociedad. No hemos fallado toda la sociedad. Nosotros somos víctimas también. También digo muchas veces, el que me conoce lo sabe, que se llama PP porque PSOE ya estaba cogido. O sea, es exactamente lo mismo. Tómenselo como un chiste tristemente real, ¿no? Pero al final, claro, cuando dice, no, mire, está usted diciendo banda latina o banda magrebí o banda africana, y usted está estigmatizando, no, lo que estoy haciendo es diagnosticar la procedencia de esa dinámica delincuencial para poder ponerle un parche, para poder saber tratar y curar. Y me dice usted, banda juvenil, usted está estigmatizando a toda la juventud. Usted sí que estigmatiza a toda la juventud. Ah, claro, entonces traslada la responsabilidad ¿a quién? También a las familias, no solo a la sociedad. Ahora a las familias también la trasladamos. Si hablamos de juvenil, no hablamos de mujeres tampoco. Si hablamos de banda latina, si hablamos de mujeres, que tienen roles normalmente de objeto sexual, a veces ciertos roles de poder o de empoderamiento, como dirían eso. Me prometí no decir ninguna de estas palabras, pero bueno. Quiero decir, Jesús, y te voy a dejar para que, si no esto se hace muy largo, hemos cambiado el contrato social, lo hemos cambiado por completo. La presión social que se aplicaba antaño al delincuente o a la persona desviada, desajustada, decía, entre usted por el aro de esta sociedad. Ahora lo hemos cambiado y lo hemos dicho a la sociedad, entra por el aro de esta nueva costumbre. Sí, algo que he dicho hasta la saciedad en programas de televisión en todas partes, es natural, sabemos todos que trae riqueza la inmigración, cultura, música, alimentos, lo que usted quiera. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que además de todo eso también traen nuevas formas de delincuencia? Es así de sencillo. Diagnostiquemos y conozcamos el lenguaje. Julio, tú formas parte del Comité Nacional de Seguridad. ¿Esto no llega allí? La Comisión de Seguridad Nacional del Congreso. Sí, realmente la Comisión de Seguridad Nacional, ¿qué es la Seguridad Nacional? La Seguridad Nacional es lo mismo que la seguridad ciudadana, señores. Es exactamente lo mismo. Es simplemente con una óptica diferente. La seguridad ciudadana es intentar garantizar al individuo sus libertades y sus privilegios y sus beneficios que tiene. Eso es desde la cercanía, seguramente, de una policía local o urbana. La seguridad nacional es lo mismo, pero visto desde una óptica estatal, desde una óptica de la nación. ¿Y qué se trata ahí? Pues se trata de los mismos temas: la inmigración, la ciberseguridad, las fake news, importantísimas para tener libertad y vivir en democracia de verdad, el suministro energético. Todos esos temas que afectan, pues eso, a la libertad del individuo y a su estabilidad. ¿Qué problema tenemos en España, señores? Que el principal peligro para nuestra seguridad nacional es el propio gobierno. Es que es el propio gobierno el que está alentando y haciendo un efecto de llamada a la inmigración, uno de los problemas que hemos llamado. Es que es el propio gobierno el que es el primer suministrador de desinformación y de fake news. El primer suministrador, señores. No hace falta que les diga todas las mentiras que nuestro presidente ha repetido una y otra vez durante toda la legislatura. Voy a recordar una, Javier, en tu interpelación al ministro Marlaska, cuando te dijo que era mentira, que los policías en Ceuta y Melilla estaban perfectamente suministrados, que había suficientes efectivos para hacer frente a las avalanchas que sufrían, cuando realmente a ti y a mí nos dijeron allí cara a cara que tocaban a 30 inmigrantes por cada uno de ellos y estaban armados hasta los dientes. Esa fue la realidad que nadie nos ha contado, no es algo que hayamos leído en un periódico ni que hayamos oído en ninguna radio, lo vivimos nosotros en primera persona. Así que, ¿qué hacemos, señores, cuando tenemos un gobierno que es el primer peligro para nuestra seguridad nacional? Pues yo creo que la respuesta está clara: sacarle cuanto antes de la Moncloa, eso sin duda.
muy breve porque sé que vamos fatal de tiempo, un mensaje de optimismo. Esto está despertando, señores, lo estamos viendo en toda Europa. Lo vimos en Italia hace muy poquito, pero ya lo habíamos visto en Hungría, en Polonia. Señores, la sociedad está despertando. Y nosotros somos parte de ello. Tenemos que estar todos orgullosos de que estamos consiguiendo aportar nuestro granito de arena a que la gente reaccione y que realmente todo empiece a cambiar. Todo está cambiando y cambiaría mucho más en cuanto lleguemos a las instituciones y empecemos a gobernar en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y en el gobierno de España, donde muy pronto Vox entrará con muchísima fuerza. Muchas gracias. Acabando, punto y final, Ricardo, ¿qué dirías? No me los acojones. Pero sí que déjeme darle un par de consejos, un par de antídotos contra esta enfermedad de buenismo y demás, y simplemente un mensaje de esperanza. Sí que me gustaría hablar o transmitir un mensaje de esperanza. Simplemente un par de frases. Yo hace tiempo he tenido oportunidad de conocer a una persona, una chica marroquí que había venido huyendo ahí de precisamente todos los problemas sociales que hay allí, y me decía su hijo lo mismo, dice, hombre, es que no todos los hablando de terrorismo, no todos los musulmanes somos terroristas. Digo, eso lo tengo claro. El problema es que todos los terroristas desde hace décadas son musulmanes. Y hablando del tema de la inseguridad ciudadana, por lo mismo, ¿no? Yo tengo muchos vecinos, me llevo como por supuesto, a mí da igual que sea inmigrante de donde sea, ¿no? Mientras sea buena gente y trabajador, y me bien con todo el mundo. Y me decía lo mismo, hombre, es que no todos los inmigrantes somos delincuentes. Y yo decía, eso es totalmente cierto, solamente un tonto diría lo contrario. Pero no es menos cierto lo contrario, que todos los delincuentes son inmigrantes, al menos aquí en España. Y eso es un problema que tenemos que abordar necesariamente. Y bueno, el último mensaje de esperanza, no quiero parecer catastrofista, la situación está realmente difícil, tenemos una policía muy buena, pero hace un tiempo, hablaba el compañero antes de la situación de Ceuta, no tenemos que irnos tan lejos. Hace unos años en Valencia tuvimos nuestra propia Ceuta. El barrio de Ruzafa, hace unos años, aquí estoy viendo a un policía que tuvo el honor de acompañarme en aquella lucha. El barrio de Ruzafa estaba totalmente perdido en Valencia. Era un barrio que se había convertido en un barrio musulmán, totalmente repleto de traficantes de droga. La poca población española que de ahí se iba no conseguía vender los pisos, y los que se veían obligados a quedarse ahí no se atrevían ni a salir de casa porque eran víctimas de esta gente, y ellos se vanagloriaban además de que habían tomado el barrio. Ahí no entraba la policía salvo que fuera una cosa de emergencia. Bueno, el delegado del gobierno de aquella época, el señor Cotino, tuvo la idea de tener instado también por nosotros un plan de lucha contra ese tipo de delincuencia y de recuperación del barrio, el Plan Más, y después de 4 años de una lucha a sangre y fuego, él lo puede decir, a sangre y fuego, conseguimos recuperar el barrio. Si conseguimos recuperar un barrio, se puede recuperar una ciudad, se puede recuperar una comunidad y se puede recuperar un país. Solamente hace falta de... José Manuel, y te toca a ti terminar con algo positivo. Pues en la línea de lo que comenta el compañero, esa zona de confort criminal por inacción política en la que se había convertido el barrio ha sido recuperada. Las zonas de confort criminal, como todas las sociedades depauperadas, son así porque personas que están desviadas y desajustadas en sus entornos de origen, nosotros mismos estaríamos desajustados si fuéramos a una sociedad completamente distinta. Lo que ocurre es que se les están pidiendo mínimos esfuerzos por integrarse aquí. Sin embargo, para ellos es mucho más fácil obviar esos mínimos esfuerzos y hacer unos enormes en crear redes informales para convertir esta sociedad de acogida en la sociedad de origen, que es la que ellos conocen. Así les es mucho más fácil medrar en ella. En cuanto a lo que decía Julio, a nosotros como asociación, una Policía para el Siglo XXI, que representamos a vigilantes de seguridad, policías locales, nacionales, Mossos de Escuadra, ertzainas, muy importante, no nos olvidemos de ellos, están con el proyecto de España, están, a pesar de lo que pueda parecer. Siempre nos dicen, vas a estar con esta gente de Vox, vas a estar con esta gente, transmíteles, digo, tened clarísimo que no solo se lo transmitimos, pero es que ya lo saben porque están en los lugares. Nosotros vamos, entregamos dosieres, y nos consta, porque así lo vivimos, que ustedes se los leen, cosa que ha sido inédita hasta la fecha. Se los leen, reaccionan, tenemos un feedback, trabajamos juntos, y hasta la fecha lo que ocurría, y me voy a tomar la licencia, era que nos reuníamos con un político de otra formación y hacíamos así, perdóname Julio, una fotografía y si te he visto no me acuerdo. ¿Cómo te llamabas? Ah, no me acuerdo. ¿A qué has venido a hablar? No lo sé. Eso ha cambiado. Empezamos el cambio por aquí. Seguimos con el cambio, con el motor social que son ustedes. Yo hablo ya como un trabajador social, que
el 99% son de izquierdas, excepto yo, y cambiamos las sociedades de las familias y desde el trabajo. Y luego, por supuesto, nosotros, que somos la delgada línea azul, intentaremos hacer el nuestro. Muchas gracias. Pues para acabar, a mí solo me gustaría remarcar algo que he escrito aquí cuando escuchaba a dos profesionales, y es valentía. Yo creo que es algo que hace falta para enfrentarse a algo tan demagógico y tan real, con lo cual les doy la enhorabuena a Julio por defender precisamente algo tan complicado en las instituciones, con lo cual también valentía, que es lo que yo definiría el objetivo de estas jornadas. Darle las gracias. Ahora viene el vicepresidente de Vox a cerrar, Ortega Smith, y darle las gracias a ustedes porque y a Vox, porque yo nunca había estado en un sitio con tanto facha junto. Y esto pues se agradece. Entonces, y esta tarde voy al Rosario, imagínense cómo voy a acabar el día. Con lo cual, le cedo la palabra a Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, para cerrar precisamente las jornadas sobre inmigración y seguridad ciudadana. Bueno, pues muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias, Jesús, por tu moderación en esta segunda mesa. Y muchísimas gracias. Ya no me caben más teléfonos aquí. Vamos a poner aquí un hueco, el agua abajo. Vamos allá. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a Radio. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Pedir perdón a todos los que no han podido entrar en la sala, lo hemos intentado, que fueran o me dicen los organizadores que se ha intentado en un auditorio mayor, no ha sido posible, así que si me están escuchando les pido disculpas a todos los amigos simpatizantes que han querido venir a estas jornadas y que se han tenido que quedar en la calle. Muchas gracias especialmente a mi querida Fundación de Naes, Iván Vélez, con la que empezamos nuestros primeros pasos de lucha pública, algunos. Gracias al grupo parlamentario de Vox, a sus diputados, gracias al coordinador Juan Pablo Cruz, gracias a todos los que han trabajado en la organización de este evento. Gracias a este Ateneo que nos recibe y que nos permite darle voz y analizar en profundidad con buenos expertos un asunto que creo que nos debe ocupar y preocupar absolutamente a todos. Y lo hacemos de la mano de magníficos ponentes que conocen la realidad de la que hablan, que no se lo inventan, porque han estado allí, han estado cercanos al problema desde el punto de vista policial, desde el punto de vista institucional, desde las universidades, desde el estudio de la situación. Gracias a todos ellos. Y especialmente, permítanme que las gracias en estas primeras palabras sean para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para la Policía Nacional, para la Guardia Civil, para vigilancia, para los agentes de vigilancia aduanera, para las Fuerzas Armadas cuando trabajan en misiones de control de las fronteras, para la seguridad privada que tanto sufre también en los centros y en los lugares donde tiene repercusión los problemas derivados de la delincuencia proveniente de una inmigración ilegal. Y gracias también a jueces y fiscales que luchan y que tienen valentía a la hora de intentar aplicar el Estado de Derecho. Se ha hablado aquí de que no hay un derecho a la inmigración ilegal. Yo diría que lo que tenemos que reivindicar en positivo es que existe un derecho a la soberanía nacional, a la defensa de la nación. Ese sí es un derecho, que viene unido a un derecho de supervivencia de cualquier nación del mundo, de cualquier nacional. Un derecho a poder defender tu trabajo, a tu familia. El derecho a poder
pasear libremente por tus calles sin la amenaza de una inmigración. Ese es el derecho que tenemos los nacionales. No sé otras naciones si han renunciado a ello, pero los españoles no queremos renunciar a ese derecho que como nacionales tenemos de proteger nuestras fronteras, de proteger nuestra libertad, de proteger nuestra seguridad y de proteger a nuestras instituciones. Defensa nacional, seguridad nacional, soberanía nacional. Y hacerlo frente al chantaje de aquellos que desde las propias instituciones, desde los medios de comunicación, pero también desde las mafias y de las oligarquías, desde fuera, pretenden decirnos que tenemos que aceptar ese discurso derrotista que pone en riesgo nuestra unidad nacional y nuestra libertad, nuestra vida y nuestra seguridad. Porque es de eso de lo que estamos hablando. El chantaje de mafias que usan, que utilizan a la población emigrante ilegal como fuente de negocio, pero también, y es a lo que quería referirme, a quienes desde las instituciones se aprovechan de esta situación. Porque es evidente que hay una relación directa, hay una violencia que las estadísticas, las pocas estadísticas que salen a la luz pública, pero la realidad de la calle a la que no se puede ocultar, nos lo están diciendo todos los días. El aumento de las agresiones sexuales, el aumento de los robos, el aumento de las ocupaciones de propiedad privada y de edificios públicos, las llamadas bandas criminales, o situaciones como tuvimos que vivir y que se viven a diario en ciudades como Ceuta. Nos lo recordaba Sergio, yo estoy recordando en este momento y mi pequeño homenaje para ese cabo primero de regulares que murió asesinado en el barrio del Príncipe cuando nuestros agentes hacían un operativo donde salieron detenidos nada menos que 30 delincuentes que estaban siendo buscados. Supongo que en Ceuta pronto en noviembre, en Frontera Sur, con el ECR, seguiremos trabajando en este asunto tan importante. Yo quiero poner en el aire una pregunta que todos ustedes conocen. ¿Cuál es el problema de la inmigración ilegal? Pues yo lo resumiría, si me permiten, en 5 condicionantes. El negocio, la desestabilización social, el terrorismo, la utilización política y la invasión migratoria. Si hablamos del negocio, ya se ha mencionado aquí, mafias del tráfico de las personas que les cobran en origen lo que en toda su vida serán capaces de pagar, ni ellos ni sus familias. Pero también, no nos olvidemos, el negocio que lleva aparejada esa delincuencia, narcotráfico, prostitución y pseudo-ONGs que cobran por cada inmigrante ilegal que consiguen entrar y colocar. Pero tampoco vamos a olvidarnos de esos pseudoempresarios y de empresas multinacionales que necesitan esa mano de obra barata para seguir haciendo negocio y que quieren una Europa donde los trabajadores carezcan de derechos porque por un cuenco de arroz estén dispuestos a trabajar 10 horas diarias. En segundo lugar, la desestabilización social, que se pretende, que se utiliza la inmigración ilegal, y pondremos 2 claros ejemplos, para desestabilizar socialmente. Por ejemplo, lo utiliza el secesionismo en Cataluña, donde hay el mayor número de islamistas y de centros de adoctrinamiento del islamismo más radical. Y también, como no, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, en todos los lugares donde se pretende una secesión, bien sea desde dentro de la nación o bien fomentada desde fuera, como el régimen alauita, necesitan esa población para llevar a cabo esa presión social. En tercer lugar, el terrorismo, otra de las consecuencias claves. Terroristas yihadistas que han entrado en ese suicidio de las fronteras abiertas sin control. No me quiero olvidar tampoco de la consecuencia política. Todos los que están utilizando a esa migración ilegal para sacar rédito político, porque se convierten en votantes rehenes cuando hacen procesos de regularización y les dicen, ustedes serán regularizados. Verán que pronto, que se acercan elecciones generales, va a haber un proceso de regularización, porque a ese migrante ilegal se le dice, yo he sido el que te ha dado los papeles, yo soy el que te ha dado la subvención, ya sabes a quién tienes que votar, porque todos estos son unos fachas que lo que quieren es echarte y quitarte tus papeles y tus derechos. Y por último, aquello que varios líderes islamistas lo dijeron alto y claro, Europa caerá por la invasión
de los vientres de nuestras mujeres. Una invasión por sustitución. No es la invasión de los tanques y los aviones, al estilo Putin sobre el pobre pueblo ucraniano. Estamos hablando de una invasión que consiste en que ante el suicidio demográfico en el que están nuestras sociedades, donde se fomenta el aborto, donde se fomenta la ruptura de la familia, donde se va en contra de la natalidad, se consigue que otra población tenga esa sustitución mediante muchos hijos que provienen de familias de otros lugares. Todo esto podríamos decir que tiene una clara solución. Levantemos muros más altos, traigamos más policías, convirtamos nuestras fronteras en un auténtico búnker. Y es verdad que podría ser así, pero esa no va a ser jamás la solución. Nos lo decía el diputado Julio Trillas, son millones los que seguirán queriendo venir, por mucho que levantemos muros muy altos, que habrá que hacerlo, por mucho que desplacemos a muchos agentes en las fronteras, que habrá que hacerlo, por mucho que llevemos a cabo medidas de fuerza, es imparable cuando todo un continente ha decidido que llegue a Europa. Entonces dirán ustedes, estamos perdidos. Habrá que aceptar que se acabó la libertad, que se acabó Occidente y que se acabó la España y la Europa como las conocemos. Pues nosotros creemos que no, que lo primero que hay que hacer es lo que estamos haciendo en este momento, denunciar la situación, porque todavía estamos a tiempo, porque todavía tenemos capacidad de reacción. Muchas son las políticas, también en origen, no financiando, no ayudando y no colaborando a regímenes que sabemos que tienen en su objetivo político precisamente esa invasión por sustitución, dejándoles muy claro que no habrá cooperación internacional ninguna con quienes sean parte de esa mafia, de esa presión demográfica y de ese objetivo de destrucción de nuestras libertades y de nuestros valores. Pero sobre todo, y lo hemos repetido hasta la saciedad, en todos los foros y en todas las instituciones, la mayor arma que tenemos los españoles, los europeos, para defendernos de esta invasión migratoria ilegal con los efectos que he mencionado, se llama cortar de raíz el efecto llamada. Dejarles muy claros que todo aquel que entre en nuestras fronteras de manera ilegal, que pierda toda esperanza de quedarse aquí o de ser regularizado, que pierda toda esperanza de tener una subvención, un piso o una ayuda económica. Primero, porque no podemos fomentar algo que nos está causando un grave problema. Y segundo, porque nuestros recursos los necesitamos primero para los españoles, primero para los emigrantes legales que han entrado por la puerta, llamando a nuestra casa con un contrato de trabajo y con la decidida voluntad de cumplir nuestras leyes y ser, junto con nosotros, parte del progreso de esta nación, como fuimos los españoles a lo largo de la historia, cuando emigrábamos a las vendimias en Francia, cuando íbamos a Suiza, cuando íbamos a Alemania, o cuando cruzábamos el charco a hacer las Américas, lo hacíamos siempre de acuerdo con los países de destino, siempre con legalidad y siempre con una voluntad decidida de ser los mejores, destacar y trabajar. ¿Cuántos gallegos por toda Argentina, por Uruguay, por Brasil, por Venezuela se han dejado la vida y la piel levantando los mejores negocios, creando riqueza y trabajo? Esa inmigración es la que queremos. Y lo hemos dicho 1000 veces. Es una inmigración con 3 condiciones: que sea posible dentro de nuestra capacidad de absorción, que sea integrable, que tenga voluntad de integrarse en la sociedad a la que acude, que quiera aceptar nuestras reglas, nuestra forma de entender la vida, la familia, nuestro respeto a la mujer, que no se la puede tratar peor que a los camellos, y en tercer lugar, que sea segura, para que no pueda entrar nadie a través de esa frontera nunca para cometer delitos en nuestro territorio. Yo quisiera terminar como vicepresidente de Vox con el compromiso de nuestro partido que hacemos todos y cada uno de los días del año en todas y cada una de las instituciones y actos. Un compromiso que comienza primero por ser los que alzamos la voz sin miedo y sin complejos, como se ha hecho hoy en estas jornadas, para contar la verdad, para
contrarrestar la mentira informativa, para contrarrestar ese estigmatismo que nos dice permanentemente que somos fascistas, que somos xenófobos, que somos racistas, porque no aceptamos que se destruya nuestra libertad y nuestras fronteras. Nuestro primer compromiso es el compromiso de la verdad, de alzar la voz sin miedo. El segundo, el compromiso de las reformas legales, desde el Gobierno de España, desde los gobiernos autonómicos, en todas y cada una de las instituciones en las que podamos intervenir, modificaremos las leyes para que se termine ese efecto coladero y ese efecto llamada que se está produciendo. Tercero, apoyar a quienes nos defienden. Mano a mano, codo con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con nuestros agentes, con nuestros jueces, con nuestros fiscales, con nuestras Fuerzas Armadas, dotándoles de los medios humanos y materiales necesarios, pero sobre todo con el apoyo y la cobertura institucional que les haga saber que en el ejercicio legítimo de su fuerza, el ejercicio legítimo de su deber, tienen detrás al Estado y a todas las instituciones. Cuarto, con una política exterior que no solo ponga a España en el mapa internacional, sino que se haga respetar y que diga dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, dentro de la ONU y donde haga falta, que a España se la respeta y que no aceptaremos y que nos opondremos a cualquier acuerdo internacional. Y si hace falta, denunciaremos y revocaremos cuantos tratados internacionales pongan en riesgo nuestra seguridad, nuestra soberanía y nuestra libertad. Y lo diremos porque creemos y lo haremos convencidos de que todas esas políticas redundarán en beneficio de los grandes olvidados. Ustedes dirán, son los españoles, somos los españoles. Yo les digo sí, pero hay otros que son mucho más olvidados, mucho más perjudicados. Son los emigrantes legales y por tanto nuestras políticas tienen que ir en beneficio de algo que es bueno para el concierto internacional, bueno para España. Los flujos migratorios, las necesidades de cumplir y de cubrir laboralmente las necesidades de cada una de las naciones deben fomentarse porque son buenas para la riqueza, en condiciones de igualdad y de respeto con los españoles. Y por tanto, eso tiene que ser nuestra política. Como todos vosotros, porque en nuestros apellidos llevamos parte de ese globalismo bueno que significó, ¿verdad, Iván?, la hispanidad. El único globalismo que aceptó en el mestizaje y en la emigración de cultura, de riqueza, de respeto hacia otras naciones, es el único globalismo que aceptamos. El que habla del humanismo, el que habla del respeto, de la dignidad de la persona, ese es el que nos lleva a decir hoy algo muy importante. Y espero que estar en esta sala, bajo los frescos de Sorolla, el pintor de la luz, ayude a que muchos españoles y muchos políticos de otros partidos vean la luz, que no es tan complicado, consiste en salir a la calle, consiste en recorrer sus calles, consiste en definitiva abrir los ojos sin prejuicios y sin perjuicio contra nada ni contra nadie y analizar que las cosas se están haciendo muy mal, pero que se pueden hacer muy bien. Yo termino agradeciendo nuevamente la organización de esta jornada y agradeciéndoles su valentía, porque de eso se trata, de ser valientes frente a los que nos señalan, de ser valientes frente a los que no se atreven a enfrentarse al problema y decirles que en esa valentía tendrán siempre nuestro compromiso, porque al final esto va de supervivencia, de sobrevivir como nación, de sobrevivir como seres humanos y de no permitir que totalitarios de otras naciones o que globalistas que nadie ha votado decidan si podemos o no vivir en libertad, si podemos o no seguir siendo españoles de una nación soberana y libre. Muchísimas gracias.